Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana. Los martes tenemos culto de oración comenzando a las 7:30 de la noche. Los miércoles tenemos compañeros de oración que lo transmitimos, y los jueves transmitimos el culto de estudio bíblico. Amén. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? En nuestro estudio, valga la redundancia, para comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche, y les invitamos a que si usted está en el área de Bayamón el domingo, pase por nuestra iglesia. Bien, en esta noche vamos a comenzar una nueva ronda de estudios. Vamos a comenzar hablando de cosas bien básicas, ¿verdad? Porque hay una gran necesidad dentro del pueblo cristiano, ¿verdad? De conocer su propia fe, de conocer los puntos básicos de la fe, ¿verdad? Hay personas que pueden llevar mucho tiempo en el Evangelio, pero no tienen claro en su mente en qué creen, y a veces pues combinan una serie de cosas que no son correctas desde la perspectiva bíblica. Entonces, nosotros vamos a tener un estudio bíblico que conforma, ¿verdad?, parte de lo que viene siendo el discipulado básico de nuestra iglesia, y vamos a comenzar en esta noche ese estudio. Quiero decir a manera de introducción, ¿verdad?, que este estudio, como bien decía un principio, es básico. Eh, las personas que muchas veces, como dije ahorita, eh, son cristianos de mucho tiempo, pero no saben dirigirse en la Biblia dónde está lo que ellos piensan o lo que ellos creen, ¿verdad? En qué fundamento bíblico descansa su fe. Y esta noche vamos a comenzar nuestro estudio bíblico, que le vamos a llamar la fe, ¿no?, o mi fe, y no desde la perspectiva de fe para sanar, no desde la perspectiva de la fe de salvación, sino desde la perspectiva de los fundamentos básicos donde descansa, o fundamentos bíblicos donde descansa lo que yo creo, lo que me hace cristiano, lo que complementa o fundamenta mi doctrina cristiana. A esto se le dice, ¿verdad?, que muchas veces los cristianos no tienen una, o no poseen, mejor dicho, su fe, en el sentido de que sí creen, como muchas veces las personas dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, ¿verdad? O yo creo en Dios y no creo en esto, en lo otro, y entonces pues se contradicen, en el sentido de que se contradicen en el sentido de que dicen que creen en Dios, pero no sé en qué se basa esa fe que ellos tienen, en qué se basa, ¿verdad?, en lo que ellos creen. A ese punto es que nosotros queremos llegar como pastores, queremos llegar como líderes de la iglesia, y como cristianos, para enseñar a otros a fundamentar desde una perspectiva bíblica aquellas cosas que son las que creemos, o son las que deberían formar nuestra doctrina. Y cuando usted llega a una iglesia, ¿verdad? Esta iglesia mayormente tiene un documento que se llama Constitución y Reglamento, o Reglamento de Iglesia, etcétera. Y ahí, en ese documento, usualmente se desglosa el fundamento bíblico de esa iglesia. Creemos en el único y verdadero Dios porque el texto bíblico tal dice esto, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, eh, usted tiene una seguridad de que cree en esa iglesia. Por ejemplo, usted va a una iglesia que dice que no cree en la manifestación del Espíritu Santo, pues entonces está yendo a una iglesia que hay que se levanta una bandera roja, de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con la Biblia, porque muchas veces en estos sentidos, ¿verdad?, en este punto,
las personas se han desarrollado a través de la historia una serie de teologías falsas, y son falsas porque están hechas desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva de Dios. Ah, que si yo pongo las manos sobre uno y oro por él no se sana, pues mire, eso no es problema de nosotros, eso es problema de Dios con esa persona. Yo no sé lo que hay en el mundo espiritual para esa persona o por qué no sucede. Solamente sé que la palabra dice que tengo que poner las manos sobre la persona, orar por él y sanará. Yo creo en eso, punto. Pase o no pase. Fíjese bien lo que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor. Sépase usted, rey, que aunque nos envíe al fuego, al horno de fuego, no vamos a inclinarnos delante de su estatua, porque nuestro Dios nos ha de librar, y aunque nuestro Dios no nos libre de su mano, no lo vamos a hacer. O sea, eso es fe. Y pues tenemos que eh, conocer profundamente nuestra fe para que podamos ser buenos cristianos, buenos representantes del Señor Jesús en la tierra. ¿Bien? Saludamos en esta hora a mi hermana Marisela Pérez González, que nos está viendo directamente desde Juncos, y su esposo Martín Ramos Pérez. Gracias, Dios te bendiga, que nos dice que se oye bien. Estamos usando el micrófono Yeti, el nuevo micrófono. No estamos usando el micrófono de la computadora, con la idea, ¿verdad?, de que la pastora se escuche bien allí donde está sentada y nosotros también acá. Y ustedes pueden escucharla allá muy bien. Bien, así que en esta noche, como bien dije, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico que se va a tratar acerca, perdón, de nuestra fe, y con esta introducción comenzamos orando, ¿verdad? Vamos a orar. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre. Te pedimos perdón, mi Señor, mi Dios amado, por cualquier cosa que hayamos hecho, dicho, hablado, pensado que no te haya agradado, Señor. Nos arrepentimos de cualquier cosa que sea pecaminosa en nuestras vidas, Padre amado, porque tu palabra es clara, Padre amado, y nosotros tenemos que estar siempre a cuenta contigo, mi Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú nos has sacado de las tinieblas en que vivíamos a la luz admirable de Cristo, Señor, y que somos tus hijos. Gracias, mi Señor, mi Dios. Te pedimos, Padre amado, que tú nos des sabiduría de lo alto, Padre amado, para entender tu palabra, que nos llene de tu Espíritu Santo en todo momento, Padre amado, y que los hermanos que nos están viendo sean bendecidos con tu presencia, con la presencia de tu Espíritu Santo, y tengan una experiencia especial. Padre, bendice a cada uno de ellos, los que se han de conectar ahora y los que se han de conectar en el futuro. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, saludamos al gesto de los hermanos, Maribel López, que nos está viendo de Vega Baja, Samuel Cedeño, Dios te bendiga, y alguien de la iglesia de Cristo de Jerusalén, que me imagino que es la pastora Lourdes, que nos está viendo. Bien, así que en esta noche vamos a comenzar, o mejor dicho, vamos a comenzar con la inspiración de las Escrituras. No obstante, quiero adelantarle que vamos a tomar 13 posiciones, 13 puntos, 13 posiciones bíblicas, con sus versos bíblicos donde descansa, ¿verdad?, esta fe nuestra. La Asamblea de Dios, si usted es de la Asamblea de Dios, pues usted va a reconocer estas 13 porque forman parte de las 16 verdades de la Asamblea de Dios. No quiere decir que las 3 que excluí no creo en ellas, sí creo en ellas. Lo que quiere decir es que quise hacer lo más pequeño posible, ¿verdad? Pero yo le recomiendo a usted que no es de la Asamblea de Dios. Si usted es de la Asamblea de Dios, supone que sí crea en las 16 verdades fundamentales. Y usted que no es de la Asamblea de Dios, por lo menos de estos textos bíblicos, los textos bíblicos que hablan acerca de Jesucristo como Hijo de Dios, a Jehová Dios como único Dios verdadero, la inspiración de la Escritura, la segunda venida de Cristo, el Espíritu Santo, los bautismos del Espíritu Santo, sanidad divina, etcétera, sean parte de su fe. Amén. Bien, vamos a continuar entonces. Así que primero vamos a ver la inspiración de las Escrituras. La palabra del Señor es inspirada por Dios. Vamos, Dios te bendiga, Lourdes. Lourdes, pastora Lourdes, pudiste haber seguido con la iglesia, no había problema. Era que no voy a reconocer quién era. Como decíamos, la palabra, la inspiración de las Escrituras, nosotros creemos que esta inspiración o esta palabra, la Biblia completa, es inspirada por Dios.
tienen unos elementos específicos que ya mismo vamos a hablar de eso, pero quiero recordarle y decirle, ¿verdad? Para aquellos hermanos, ¿verdad? Que no conocen mucho acerca de la Biblia es la palabra verdadera de Dios, es la única palabra de Dios sobre la faz de la tierra, es donde Dios se revela a sí mismo. Entonces, también es el objeto más atacado por Satanás y por todo el mundo. Satanás usa a todo el mundo para atacar la Biblia, su veracidad, su latente realismo, su latente vida, ¿verdad? Y es uno de los puntos que más van a atacar las personas. Así que lo primero que debes tener claro es que la Biblia que estás usando sí es palabra de Dios. No es un libro que contiene palabra de Dios. No. Es toda, de tapa a tapa, la palabra de Dios. Es la gran diferencia. También hay una falsa teología, ¿verdad?, que dice que la Biblia contiene palabra de Dios, pero no toda es palabra de Dios. Entonces, eso pone duda. Y la Biblia fue atacada desde el principio, allá en el capítulo 3 de Génesis, por Satanás. Vamos a buscar Génesis 3. Génesis 3, del 1 al 4. Génesis 3, del 1 al 4. La pastora lo lee. Dios les bendiga. Dice así la palabra. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí está el 5. Bien, así que el primer ataque que hacia la palabra de Dios, hacia la veracidad de la palabra de Dios, lo hace Satanás. Poniendo duda en la mujer y diciendo que Dios es mentiroso, porque está diciendo aquí, sabe Dios que el día, dice aquí que dice no moriré, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Eh? O sea, está diciendo entre líneas, como decimos nosotros acá, está diciéndole mentiroso a Dios. Entonces, esto es una semilla de duda de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Ellos comieron del árbol del bien y del mal, y gracias a ellos nosotros estamos aquí dando este estudio bíblico. Así que vemos claramente que la Biblia es atacada de un principio, la palabra de Dios es atacada de un principio, no por cualquier persona, sino por el mismo Satanás. Es atacada desde el principio. Así que si él se ha preocupado de atacarla al principio, porque esta palabra tiene un valor extraordinario. Muy importante. Si esta palabra, Satanás, se ha esmerado en atacarla desde un principio, es porque tiene un valor extraordinario y nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios. Así que continuamos, ¿verdad? Así que ya sabemos entonces que la palabra de Dios desde entonces está siendo atacada. Y usted lo va a ver a través de la historia, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios de sí misma. Vamos a buscar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Para los hermanos que nos están viendo, ¿verdad?, y están escribiendo, pues lo cogemos suave, ¿verdad?, y le repetimos el texto bíblico para que lo escriban y luego lo estudien. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aquí vemos algo muy claro. Dice que toda la escritura está hablando de, todo, de toda la Biblia, pero aún más allá. Cuando nosotros leemos este texto bíblico, debemos entonces entender algo importante. La Biblia no es no es literatura universal. Hay un género literario que se llama la literatura universal. La literatura universal son libros de literatura, mayormente son novelas, donde se exponen, ¿verdad?, la preocupación del hombre acerca de lo que es el bien, de lo que es el mal, la muerte, la enfermedad, el amor, la traición, el odio, todo esto, ¿verdad? Y vemos, hay varios ejemplos que podemos mencionar: Don Quijote de la Mancha, literatura universal, Otelo, también es literatura universal. Podemos hablar de literatura universal, todas estas novelas, ¿verdad? La Charca, que hablan de esos problemas que son inherentes del ser humano, pero no ofrece la solución perfecta para ello. Más sin embargo, la palabra del Señor es diferente. No es literatura universal. Cuando se habla de literatura universal, es algo que la acapara a todos los seres humanos por igual. Aunque la Biblia sí acapara a todos los seres humanos por igual, y no tiene palabras como, no, la gente dice que es anticuada, ¿verdad? Porque no tiene, tal vez porque no tiene palabras, o tal vez porque tiene mucho tiempo, ¿verdad?, escrita, pero tal vez porque no tiene las palabras como computadora, no tiene la palabra nevera, no tiene la palabra radio, no tiene la palabra, perdón, microondas, etcétera. Pero habla de todos los problemas humanos, de todos los asuntos humanos que atañen al hombre, no solamente como la literatura universal lo señala desde la perspectiva de Dios, y da la solución perfecta para ese asunto en particular. Esa es la gran diferencia entre literatura universal y la Biblia. La Biblia no es literatura universal. La Biblia es la palabra de Dios. Y como dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Esto de inspirada es que el Señor la sopló. La palabra inspiración, lo que está hablando es de soplar, pero esta palabra de inspirada es que la puso en el corazón de las personas que escribieron los textos bíblicos. Hay personas que se agarran de eso. Satanás también le tiene el corazón a mucha gente que dicen que la Biblia fue escrita por un hombre, y como los hombres son imperfectos, pues también la Biblia es imperfecta y tiene errores. Falso. El Señor, aunque usó más de 40 hombres para escribir la Biblia, aunque estos hombres tenían su forma de ser, por ejemplo Jonás, cuando usted ve a Jonás, lo primero que el Señor dice a Jonás es: vete a Nínive, y él coge un barco y se va para el otro lado. No quiere ir a Nínive. Es una persona que tiene rencor, una persona que tiene coraje. Usted lo puede ver en todo el texto bíblico. Vemos a un David que en el tiempo de la guerra de los reyes, que se supone que los reyes estén en guerra, él está en su palacio y ve entonces a la mujer de Urías el Eteo y comete adulterio con ella. ¿Ve? Señala las cosas como son, no esconde nada a la Biblia. Pero es inspirada por Dios. Vemos entonces que aunque el Señor usó a toda esta gente para escribir la Biblia, eran personas imperfectas, eran personas con sus caracteres. El Señor no les quitó el carácter, no los convirtió en autómatas, no los convirtió en roboces, no. El Espíritu Santo los tomó y ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les dio a escribir en ese momento. No que el Espíritu Santo los poseyó. Ahora mismo, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros. En aquel tiempo no moraban las personas, pero sí estaban sobre los reyes y sobre todas esas personas que el Señor escogió, tanto sacerdotes, profetas, etcétera, que el Señor escogió para escribirla, para hablar su palabra. Y ellos escribieron, y muchas veces ellos no escribieron la gente que estaba alrededor de ellos, lo que decían estos varones, porque el Señor lo puso de esa forma
en el corazón de los seres humanos. Al principio las enseñanzas iban de boca en boca, pero luego el Señor las mandó a escribir. Por lo tanto, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es enseñar con carácter, con regañadientes, Autoridad. con autoridad, para corregir de los malos caminos, para instruir en justicia, a fin, pues tiene un propósito, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí vemos algo muy importante. Cuando nos habla de que la palabra nos es útil para enseñar, la palabra, le voy a dar un buen ejemplo, la palabra nos habla, nos enseña cómo criar nuestros hijos. Vamos a ponerlo en contraposición con lo que nos enseñan hoy en día la sociedad y los gobiernos. Los gobiernos han tomado de la mano, ¿verdad? Le han quitado a los padres la autoridad sobre sus hijos, y debido a que le han dado tanto libertinaje, porque no es libertad, libertad tienen con sus padres, pero le han dado tanto libertinaje que los hijos se están levantando contra los padres y están sucediendo una serie de cosas extraordinariamente malas. Una cosa es castigar a un niño para enseñarle, para corregirlo, y otra cosa es castigarlo y dejarlo casi muerto. No, ese no es el punto. El punto es castigarlo con amor. No es dejarlo que haga lo que quiera y decirle, ay, nene, no hagas eso, bendito, porque eso no funciona así. Fíjate lo que dice la palabra. Vamos a buscar en Proverbios, capítulo 13, verso 24. Proverbios, capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Escuchó bien? Los padres que no corrigen a sus hijos desde temprano es porque los aborrecen, dice la palabra. ¿Por qué? Porque más tarde se va a dar ese fruto. Yo he sabido, aquí en Puerto Rico, yo he sabido de situaciones, casos donde los hijos llevan carros nuevos más caros que el papá tiene, y el papá ni le pregunta, o sea, papá sabe que es de drogas, pero el papá no lo corrige. Entonces, ¿qué sucede? A los pocos meses el niño lo avalean. Un menor de edad muerto, avaleado. Porque el papá no tomó su responsabilidad de averiguar qué pasó, de dónde sacó ese vehículo, de dónde está sacando ese dinero, y ponerlo en su lugar, ¿verdad? Vamos a ver otro texto bíblico al respecto también, que se encuentra en Proverbios capítulo 29, verso 15. Proverbios 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Amén. Aquí hay otro punto importante. La vara y la corrección dan sabiduría. Para esos padres que le dan porque sí, los regañan porque sí, lo corrigen porque sí, pero nunca le explican el porqué. Todo esto debe tener un porqué, ¿verdad? Pues mira, te estoy castigando porque iniciaste una pelea que no debiste haber iniciado, o porque tomaste algo que no te pertenecía, ¿verdad? Y tu castigo va a ser que vas a estar en tu cuarto, te voy a quitar la computadora, el PlayStation, el celular por 2 días, 3 días. Y créame que eso le va a doler mucho a ese muchacho. Y no le pegaste. Pero es aquí que la vara y la corrección dan sabiduría. En mis tiempos, pues, era diferente, porque los padres nosotros nos azotaban con varas y nos daban con la chancleta. Mi mamá crió a 11 hijos solo, sin mi papá, y ninguno de nosotros ha ido preso por drogas, ha ido preso todos terminaron profesionales. Todos terminaron profesionales, o la gran mayoría terminaron siendo profesionales. Así que, hello. Sí, es probable que alguno haya ido preso, que yo sé que
Entre mis hermanos, yo sé que hay uno que fue preso. No por falta de instrucción. Así que saludamos a nuestra hermana Grisel Olivera, que nos está viendo a través de Facebook. Dios te bendiga, Grisel, qué bueno que estás con nosotros. Así que la palabra es clara, o sea que la palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo vemos. Así que esto es un buen ejemplo, ¿verdad? De lo que estos ejemplos que acabo de dar son un buen ejemplo de cómo la palabra nos ayuda a instruir al niño. Mire, la palabra tiene de todos los temas. Y estos textos bíblicos contradicen lo que las psicologías y las entidades gubernamentales han impuesto en la sociedad. Aquí el castigo no se refiere a golpear al niño hasta dejarlo inconsciente o estropearlo. La palabra también habla de castigo con vara, no con odio, sino con amor, pero con firmeza. La Biblia no habla de la vara y la corrección, pero la Biblia nos habla de la vara y la corrección cuando una persona es corregida desde su niñez de acuerdo a lo que le dice la Biblia. Amén. La pastora Lourdes está aportando algo. Vamos a leerlo. Amén. Tiene todo tipo de tema que por Dios nos conoce, porque Dios nos conoce y sabe que íbamos a necesitar dirección. Habla de la familia, de la conducta, de la enfermedad, sanidad, pecado, amor, odio y sexo. El libro más completo y eterno. Amén. Eso es así. Gracias, pastora Lourdes. Saludos a Isaías que nos está viendo, Isaías de Rosario. Dios te bendiga, Isaías. Así que vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Tesalonicenses, capítulo 2, 13. Sí. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Aquí el apóstol Pedro está concluyendo de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque usted me va a decir, o muchas personas pueden argumentar, que toda la escritura es inspirada por Dios, pero en el tiempo en que se escribió esto, la Biblia como se conoce hoy en día, no existía. Solamente existía lo que era la Septuaginta o la Biblia de los 70. Solamente tenían acceso a ella los sacerdotes del templo, el Sanedrín, etcétera. No tenía acceso a ella cualquier persona. Así que usted puede escuchar ese argumento, pero la palabra es clara. Dice aquí que toda la escritura, dice, y también el apóstol, en 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, dice, cual también nosotros sin cesar damos gracias, porque la recibiste no como la palabra de hombre, sino según es la palabra de Dios en verdad. O sea, lo que se estaba predicando es palabra de Dios. Lo que se estaba escribiendo en este momento y desarrollándose en la historia es la palabra de Dios. Y de igual forma, el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Segunda de Pedro. 2 de Pedro 15 y 16. 2 de Pedro 5, 15 y 16. Capítulo 3. Versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Así que el apóstol Pedro aquí reconoce, Pablo, ¿no? perdón, el apóstol Pedro. Pedro, sí, Sí, Pedro, Pedro reconoce está que lo que Pedro Pablo está está hablando de escribiendo, sí, que lo que Pablo está escribiendo es también palabra de Dios. Hay un texto bíblico que se me escapó, tenía escrito, que es el texto bíblico que habla acerca de que la palabra de Dios es cual espada de dos filos, está en hebreo, pero no me acuerdo ahora dónde lo escribí. Búscala. Así que aquí, mientras la pastora busca, la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra. Nosotros vamos a hablar de este texto y es que el apóstol Pedro aquí está reconociendo, ¿verdad?, que lo que está pasando, ese proceso que está pasando la iglesia en ese momento, es el proceso de Dios escribiendo lo que sería el nuevo pacto, la doctrina del nuevo pacto, llevándola a la tinta, llevándola para que la persona y la iglesia pudieran leerla y pudieran beneficiarse y pudieran crecer con la palabra de Dios. Saludamos a nuestro hermano René Ortega, que nos está viendo desde Caguas, Puerto Rico. Saludos. Dios te bendiga, Pastor David Jado. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Okay. Gracias, David. Hebreos 4:12. Qué bueno tener gente, ¿verdad?, que ayuda a uno en el medio de estudio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Así que la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Así que es lo que el enemigo va a tratar de comenzar, que como hizo con Eva, con Adán y Eva, que lo que hizo fue quitarla de ellos. Hebreos 4:12. Pero es aquí donde está la defensa de ese punto bíblico, donde nosotros sabemos, entendemos que es así. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Otro punto básico, y estamos hablando, ¿verdad?, para beneficio de los hermanos que se han conectado, estamos hablando acerca de nuestra fe. ¿Cuáles son los puntos básicos donde descansa? Los puntos bíblicos básicos donde descansa la fe en nosotros. Pues ya vimos el primero. Primero, creemos que la Biblia es inspirada por Dios. No que la Biblia, no es que parte de la Biblia sea inspirada por Dios, sino que toda la escritura es inspirada por Dios. Como decíamos ahorita aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Así que creemos, y es ahí donde está nuestra fe, porque recuerde que el enemigo lo primero que hizo al atacar a Adán y Eva, no les puso enfermedad, no les puso otra cosa, que le puso nada más que la duda. Les dijo a ellos que Dios estaba mintiendo. Allá cuando leímos ahorita en los versos del 1 al 5 de Génesis, del capítulo 3 de Génesis, cuando el enemigo, ¿verdad?, pone esa duda, sembró las semillas de la duda y provocó que la persona cayera. Porque eso es lo que el enemigo primero va a atacar. Va a atacar la palabra. Por eso que encontramos muchas personas confundidas hoy en día. Sí, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Hello. Creen en todos los libros que puedan haber, pero no creen en la Biblia.
Y muchos teólogos cristianos, da pena decirlo, pero muchos teólogos que tienen doctorados en teología también están igualmente confundidos. Ellos dicen que si usted cree solamente lo que está en la Biblia, pues se vuelve un idólatra de la Biblia. Yo prefiero ser idólatra de la palabra de Dios que ser idólatra de cualquier otra cosa. A mí no me importa lo que diga San Tomás de Aquino, no me importa lo que diga el Papa, no me importa lo que diga C.S. Lewis. Son tremendos teólogos, sí, pero el texto básico y profundo está en la palabra del Señor, no está en lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen es el pensamiento humano. Bien, así que es muy importante que nosotros como cristianos podamos entender claramente que nuestra fe debe descansar ahí, primero en la palabra de Dios, en la Biblia. Segundo, es que nosotros creemos en un Dios verdadero, un Dios único, no hay otro Dios como Él. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 28, verso 19. 28. Mateo 28. 28-19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí te dirá, wow, ¿qué tiene que ver eso con el único y verdadero Dios? Se está hablando de tres personas. Dios es un solo Dios. Ahorita vamos a verlo allí en Deuteronomio 6:4. Ahorita vamos a verlo. El Hijo dice, toda autoridad me es dada. Ahí mismito, en el verso anterior dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Estamos hablando de un Dios verdadero. No hay otro Dios como Él. Un Dios único. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos rápidamente a buscar. Sí, yo lo leo. Vamos a buscar Marcos, capítulo 12, verso 29. Marcos 12, 29. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor Jesucristo no está diciendo que Dios no es uno. Dios es uno. Es nuestro único y verdadero Dios. Ahora, se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y durante todo el Antiguo Testamento podemos ver claramente la manifestación de Dios en una forma trina, en una forma sí, trina, como Trinidad, de los tres. Fíjese que en el principio, dice la palabra de la Biblia, en el capítulo 1, verso 1 de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí Dios, la palabra Dios en el original hebreo, en el idioma que se escribe originalmente es Elohim. Pero Elohim está escrito en plural, no está escrito en singular, o sea, está diciendo, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. No fueron los extraterrestres, no, mi hermano, no se equivoque. No fueron más de, no fueron más de 3, no fueron 18, no fueron 95, no. Está hablando de Dios. En el principio Dios, un Dios. Pero este Dios se compone de 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más allá dice el ángel de Jehová. El ángel de Jehová hizo esto. El ángel de Jehová hizo aquello otro. Y todo el mundo, y nosotros entendemos que el ángel de Jehová es Jesucristo antes de la encarnación. El ángel de Jehová. Pero en otros textos bíblicos dice, y ustedes afrentaron a mi espíritu. Y mi espíritu hizo esto. O sea, está hablando del Espíritu Santo. Así que vemos la manifestación. Pastor, ¿y cómo usted puede explicar de otra forma mejor ese concepto de Trinidad? Vamos a Lucas, capítulo 3, versos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén.
Este texto bíblico es uno de mis favoritos, ¿verdad? Para explicar, de hecho, es mi favorito para explicar la Trinidad y explicar el concepto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos 4 evangelios que nos hablan acerca de Jesucristo, pero no los cuatro evangelios, o sea, las 4 personas que aparecen en los nombres, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no los 4 no fueron apóstoles, no eran apóstoles. Por ejemplo, Mateo sí fue apóstol, pero Marcos no era apóstol. Marcos era griego. Y Marcos, quien escribe, lo que escribe Marcos es lo que le está diciendo Pedro. Pedro está explicando a él lo que sucedió. ¿Por qué Pedro no lo escribió? Porque Pedro era un pescador. Los pescadores eran parte de lo que es la clase social más baja, en el sentido de económicamente, clase económica más baja. No tenían acceso a la educación, por lo tanto la mayoría de ellos no sabían leer y escribir, no tenían suficiente dinero, etcétera, para poder enviar a sus hijos a la escuela para que aprendan a leer y escribir. Por eso es que cuando nosotros vemos allá en el libro de los Hechos que Pedro y Juan fueron apresados por el Sanedrín, ellos le explican el texto bíblico, es allí le pregunta de dónde esta gente aprendieron la ley, de dónde esta gente aprendieron las escrituras. Se sorprendieron, porque no se supone que ellos lo supieran. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a ella y no sabían leer y escribir. Pero fue el Espíritu Santo quien se las reveló. Entonces, por esta razón, Pedro es quien le dice a Marcos y Marcos es quien escribe el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. En el caso de Lucas, Lucas tampoco. Amén. Pastor Davijado también nos dice, nos da, dan ese texto bíblico también, por favor, nos da una aportación, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos 3 son uno. Por favor, cuando pueda me escribe ahí el texto. Amén. Así que mientras damos estudio bíblico también lo vamos construyendo, qué bueno. Por eso es que se llama estudio bíblico, porque todos aportamos. Bien, entonces, les decía que entonces en el caso de Lucas, Lucas era doctor, Lucas era un hombre adinerado, sí, probablemente adinerado, era un doctor, sabía leer, escribir, etcétera, pero Lucas tampoco fue un apóstol, ni Lucas no vio a Jesucristo, ni vio nada de lo que escribió. Lucas es producto del ministerio de Pablo, del apóstol Pablo, y es el apóstol Pablo quien le dice que vaya, averigüe y escriba un evangelio acerca de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo ¿qué hizo Lucas? Lucas fue y le preguntó a todo el mundo que estuvo presente para escribir lo que la gente habían visto y oído. Claro, usted puede decir, bueno, eso fue que lo vieron 2 o 3, no. El canon bíblico especifica que más de 500 personas tienen, o perdón, más de 100 personas tienen que haber visto un acontecimiento para poderlo escribir en el Nuevo Testamento. Así que, por lo menos, mínimo, Lucas tuvo que haber entrevistado a 100. Sabemos por la escritura que estaba lleno. El sitio estaba lleno cuando el Señor Jesús fue a bautizarse. Y entonces, estas personas que estuvieron allí vieron a Jesucristo cuando vino y fue bajado, y también vieron a Jesucristo cuando subió de las aguas, y vieron el Espíritu Santo en forma de paloma que descendió y se posó sobre el Señor Jesús, y también escucharon la voz del cielo que decía, este es mi hijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Por lo tanto, este es el único texto bíblico, es realmente el único libro sobre la faz de la tierra que habla de la manifestación del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los 3 en el mismo sitio a la misma vez. Esa es la única manifestación que hay. Entonces, sí, pastora. Sí, seguimos, esa es parte de la clase. Entonces, no, porque tengo que explicarlo bien. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, es que el tiempo está cogiendo y la pastora y los técnicos allá nos están diciendo, pues avanzamos. Primera de Juan, capítulo 5, del 7 al 9. Primera de Juan, capítulo 5, póngamelo por ahí, del 7 al 9.
Déjame escribirlo yo por aquí, porque tengo que añadirlo. Que le busque ahora. No, no. Ah, No, no, que eso fue lo que ese es el texto bíblico que dice, porque ustedes son los que dan testimonio. Déjame escribirlo por aquí. Primera de Juan 5, ¿qué? 5 de 7 al 9. Ah, Entonces, por lo tanto, este evento, vemos claramente que Dios es uno, pero hay tres personas dentro de ese concepto. Y los tres piensan lo mismo, tienen diferentes tareas, diferentes trabajos, piensan lo mismo, tienen el mismo propósito para con el hombre. Eh, Gloria sea el nombre que todo eso, se me olvidó que iba a decir. Bueno, el concepto de la Trinidad es de la forma más fácil de explicarlo, viene siendo eh, como un sistema de gobierno con tres ramas. Por ejemplo, el de Puerto Rico y Estados Unidos básicamente trabaja igual. Tiene la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. legislativa. Y los tres conforman el gobierno. Si falta una de esas ramas, no hay gobierno. O cambia el gobierno. El gobierno de Dios, o Dios, el concepto de Dios es ese mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres. Y los tres son uno. Son de la misma esencia. A eso es que se refiere. Bien. Como decíamos ahorita, y dijo el Señor Jesucristo en el texto que leímos ahorita, vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Deuteronomio. 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Es lo que el Señor le preguntaba en cuál es el primer mandamiento. Oye, que le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Señor tu Dios, el Señor uno es. Está citando Deuteronomio Nuestro capítulo 6, Dios. verso 4. Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios es uno. Y fíjate lo que dice el Señor Jehová, nuestro Dios, el Dios Jehová, en Isaías capítulo 43, 10 y 11. Vamos a ver Isaías 43, 10 y 11. 43, 10 y 11 dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén, amén. Continúa. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Así que el único y verdadero Dios es Jehová. No hay Dios. Y yendo nuevamente, así que lo primero que nosotros debemos tener en mente cuando hablamos de nuestra fe, en que descansamos, primero descansa nuestra fe en que nosotros creemos que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Segundo, que, que Dios, que creemos en el único y verdadero Dios que es Jehová. Ahí tenemos los argumentos bíblicos. El tercer punto que vamos a hablar es acerca de la deidad del Señor Jesucristo, Jesucristo como Dios. Amén. Así que vamos a dejarlo ahí porque ese es largo y se nos va a pasar el tiempo. Así que la semana que viene vamos a continuar. Vamos a orar para terminar. Y la semana que viene continuamos, perdón. Ya, Sí. ok. La semana que viene continuamos. Les esperamos la semana que viene. Vamos a orar, Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, y te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Ayúdanos a entender, Padre amado, esta fe. Ayúdanos a anclar estos textos bíblicos en nuestro corazón y en nuestras mentes, de modo que podamos entender, Padre amado, y podamos testificar claramente nuestra fe a los demás.
En el nombre poderoso de Jesús te pido una bendición especial para cada uno de los hermanos, Señor, Padre amado, que se han de conectar, los que se conectaron y los que se han de conectar. Te pedimos, Padre amado, que tú bendigas a tu iglesia allá en Florida, donde están pasando la difícil con este huracán que pasó. Padre amado, y en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Saludamos a nuestro capellán Jorge Cortés, que también se unió, como había dicho ahorita. Así que Dios les guarde y Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Se despide este servidor, Pastor Jorge Ortiz, la pastora Wanda Meléndez Colón. Wanda Meléndez Colón, y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Amén.